Estamos con Hernán Cadavid, candidato por el Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Antioquia. Hernán, muchas gracias por venir. Sé que tuviste que dar un gran viaje para estar aquí hoy. ¿Muy dura la campaña? Pues estamos haciendo un trabajo, pero que además lo disfrutamos demasiado. Digamos, implica el esfuerzo, pero no se convierte en una situación tortuosa, sino de disfrutar lo que estamos haciendo. Hernán, de los que hemos entrevistado candidatos, tú eres el más joven de todos. Sí, señor. Cuéntanos un poco tu prodigiosa carrera política. No, mira, yo soy un joven completamente normal, nazco en el municipio de Barbosa, Antioquia, al norte del Valle de Aburrá, una familia clase media, común en nuestro país, en nuestro departamento, pero sobre la base de mucho esfuerzo termino siendo abogado en la Universidad de Medellín, luego logro la especialización en Derecho Público Administrativo, pero tenía una vinculación sobre los intereses en los temas nacionales desde muy niño, por alguna razón. Y en esa medida siempre quería estar enterado de lo que venía sucediendo en el país, de los gobiernos, de la historia de los presidentes, de la política en general, pero en esa medida. Pasado el año 2010, yo inicio en el acercamiento hacia lo que venía haciendo las ideas del presidente Uribe como Partido Centro Democrático, pasado el gobierno, pero desde esa adolescencia, inclusive antes de poder votar, tenía una admiración por la persona y las ideas del expresidente Uribe. Recuerdo desde niño cuando era candidato a gobernación, etcétera, y siempre había una manifestación de me interesa lo que ahí está pasando y la vida me permitió hoy estar acá. Es muy curioso que digas de niño, digamos, yo de niño tenía inclinaciones por la política y por la historia y todo eso, pero nunca por una personalidad en particular. ¿Qué puede ser como tan encantador para un adolescente del presidente Uribe? ¿Qué era el discurso? ¿Qué había ahí? Alguna vez tuve la oportunidad de verlo en la campaña de la gobernación. Yo era un niño completamente y ese entorno a mí me atrapó. Simplemente verlo, lo que hacía, cómo funcionaba, cómo tenía la gente a su alrededor, lo que planteaba, pero aún siendo un niño. Y bueno, digamos que esa manifestación se sostuvo, se mantuvo hasta la época universitaria. Para mí era el presidente Uribe, no tenía ningún tipo de relación, ni con su familia, ni con un amigo, ni con nadie conocido. Yo era... Lo veías en los noticieros. Exactamente, y aún así yo defendía pues las ideas del gobierno. Y ese debate me fue permitiendo como ganar más confianza, más espacio y decir, creemos en lo que hay que defender, este país va bien, y luego sucede lo que todos conocemos, el viraje absurdo que sufrimos en Colombia. Y cuando se nace con la idea del Centro Democrático, yo me pongo a la orden y digo, aquí estamos, para la firma, para arrancar, para caminar, y hoy estamos en esta circunstancia que nos permite la vida. Desde los primeros que estuvo ahí enrolado en el... Sí, señor, sí, señor. Desde la defensa, digamos, los planteamientos en las columnas de opinión me servían mucho, tanto para generar el debate, y sigo escribiendo. Creo que esa fue una de las herramientas que me permitió que las personas empezaran a conocer lo que yo pensaba, lo que planteaba, lo exponía al debate o a la crítica, porque cuando uno da un paso a exponer su idea está sujeto a ello, pero además disfrutábamos mucho de eso. Y hoy, digamos, pasado a una consistencia en el trabajo, de ser muy puntual en las tareas, de hacerlo sin medir mayor consecuencia que trabajar para el país, se nos da una oportunidad que yo puedo decirlo, se me cumple un sueño de niño, pero hay que seguirlo construyendo. Bueno, en ese camino que haces con el Centro Democrático, terminas en La Habana. O sea, Sí, señor. ¿Cómo es que...? Eso fue una circunstancia ¿Cómo pasa eso? que a muchos sorprendió, me incluyo. Cuando pasa el escenario del plebiscito, y además nos cae una campaña por sorpresa de 2 meses, cambian las reglas del plebiscito, las garantías no existían, los organismos de control menos que podían controlar esta situación. Obtenemos el resultado, creo que sorpresivo para muchos, inclusive para nosotros. Pero cuando se da esa polarización tan tremenda en el país sobre los del sí y el no, yo hago un llamado a los jóvenes en el país e iniciamos un ejercicio en Bogotá, en el que yo les manifestaba y les decía, miren, que el expresidente Uribe y el presidente Santos y los líderes de esto negocien lo que están pensando sobre lo que debe ser el país en ese escenario post-plebiscito, pero los jóvenes tenemos que respetarnos, así pensemos distinto. Y ese ejercicio empezó a crecer. En la primera reunión fuimos 5 personas
Porque después las- cuando se perdió el plebiscito, los jóvenes, por lo menos bogotanos, salieron en masa. Total, ¿no? Era una masa que además... Y se apoderaron de la Plaza de Bolívar. Y además estaban planteando unas marchas contra el expresidente Uribe, porque, digamos, sujetaban la culpa del resultado a él. Y nosotros lo que empezamos a hacer fue a decir calma, o sea, independiente de lo que piensen, respeto, y si estamos hablando de paz, pues empiecen por eso, por tolerar el resultado del que se obtuvo. Ese ejercicio permite que Naciones Unidas se interese en lo que ahí estaba pasando. Habían intentado cualquier cantidad de esfuerzos, no lo lograban. Esto permitió esa cohesión, por lo menos en el respeto. Y surge una invitación a La Habana, Cuba. Y todavía estaban las FARC allá. Las FARC estaban allá. ¿Conoció al secretariado de las FARC? Me enfrenté al secretariado de las FARC en La Habana, porque digamos que yo había conocido la maldad de las FARC, la había visto, la había vivido como ciudadano. ¿Alguna...? A familia en el nordeste antioqueño afectados, como casi todos, pero estar allá fue comprobar el ADN de maldad y de trampa de lo que son las FARC. Desde que yo puse un pie en tierra en La Habana, todo fue una puesta en escena para hacer parecer que yo había ido a apoyar a las FARC y a los acuerdos que se estaban surtiendo allá. Recuerde usted esa renegociación del acuerdo. Ellos querían plantear esa trampa. Yo tengo la oportunidad de enfrentarlos, de exponerles qué era lo que nosotros pensábamos del país, que no éramos enemigos de la paz y que no íbamos a seguir permitiendo que utilizaran a la juventud en Colombia para crear una animadversión contra un hombre que es el expresidente Uribe o contra un partido que es el Centro Democrático. Nuestra posición quedó clara y la tensión fue fuerte, pero pudimos, digamos, enfrentar con convicción lo que estábamos haciendo. ¿Y qué le decían ellos? ¿Aceptaron algo? Ellos tienen una visión y un discurso, una narrativa a la que quieren apropiarse y se han venido apropiando, de que efectivamente ellos también son víctimas de todo esto. Sí. Que mejor dicho, esto es como revuelva y baraje y reparta nuevamente. No, nosotros pensamos que no es así. Que hay unas responsabilidades históricas, pero también unas responsabilidades penales sobre las que tendrían que haber respondido. Y nosotros lo planteamos, porque consideramos que así debe ser, y fue lo que hicimos por todo el país y lo planteamos allá en La Habana. Muy terminada la reunión, a mí me llega un miliciano por allá, más o menos bajo los efectos del alcohol, y me dice en el hotel que nuestro comandante manda a decir que a usted hay que retirarlo del uribismo porque tiene vuelo propio. Yo le dije, explícame qué quieres decir con retirarme. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir retirarme? Entonces dijeron, no, tal cosa, la tensión se mantuvo, pero defendimos lo que creíamos allá y eso es una de las causas, yo creo, que ha permitido que estemos en todos los otros escenarios de confrontación política, ideológica, más adversos. ¿Qué quería decir retirar? O sea, retirar. Nunca me quisieron explicar qué era retirarme. Nunca quisieron explicarme qué era retirarme, solo que si uno asocia esas palabras al comportamiento que ellos han tenido históricamente, uno quiere decir que lo retiraran a la fuerza. Aquí estamos dando la pelea frente a eso. Regresas de La Habana y... Regreso de La Habana, regreso de La Habana, nosotros veníamos tratando de validar la idea a la Cámara de Representantes, no era fácil, sigo siendo una persona relativamente joven, teníamos que enfrentarnos, digamos, a unas movidas políticas importantes, pero nosotros optamos por un camino, dijimos, miren... Cuando dicen nosotros, ¿es quiénes? Quienes me acompañan y lo que yo lidero frente a algunas personas que represento, que se identifican con lo que estamos haciendo, porque todo lo planteo en forma de grupo, no en un individualismo frente a ese tema. Y empezamos a validar, y empezamos a recibir el mensaje positivo de la dirigencia del partido, pero más de la ciudadanía, tanto de los jóvenes, pero también de las personas experimentadas, de sectores empresariales y educativos, y lográbamos ver que había futuro en lo que estábamos planteando. Avanzamos, empezamos de 66 personas que manifestaron su intención, luego a 36, no daban un peso por nosotros porque decían, ¿quién te respalda políticamente? Decíamos nosotros, nuestro esfuerzo. ¿Y qué es lo que planteas? Nosotros planteamos varios temas fundamentales. Yo tengo, digamos, una conexión con el tema de la juventud en Colombia, pero no somos precisamente o exclusivamente candidato que solo hable de juventud. Hemos tratado temas tan particulares como la problemática de tierras en Urabá, que afecta al país. Hay unas modificaciones por hacer en la ley de restitución. De no lograrse, se va a generar una nueva violencia.
hemos hablado de cómo necesita impulsar el país el emprendimiento y la innovación, de cómo tiene que fortalecerse el SENA como institución por excelencia para llegar a las regiones más apartadas, para brindar educación técnica, tecnológica. Hemos hablado también de cómo superamos el desempleo juvenil en Colombia, que toca cifras del 19 al 22%, mientras que la tasa general de desempleo está entre el 10 o el 11. Entonces hay un gran desequilibrio y hemos planteado unas maneras, por ejemplo, y por tocar solo un punto, que todo joven que termine el bachillerato termine siendo también un técnico del SENA, que le permita enfrentar la vida laboral con mayores herramientas. Sí, que se gradúe y tenga un oficio, que claro, ya sepa hacer algo. Pero además de acuerdo a la vocación económica de cada región. Es decir, ¿qué proyecta una región? ¿Qué necesita en el futuro? ¿Y en qué preparamos a ese joven para que pueda quedarse en esa región desarrollando su propia región, su propia familia, y no tenga que desplazarse a ciudades capitales para volverse quizá materia de engrosar listas de delincuencia o de vandalismo o de drogadicción, teniendo presente que el 50% de la población carcelaria en Colombia son personas entre los 18 y los 30 años? Hay un candidato que yo digo que es un viejo que se cree joven, que de alguna manera tiene mucha simpatía dentro de los jóvenes, ¿no? ¿Qué hay que decirle a esos jóvenes que están, digamos, con Sergio Fajardo o con Petro, que creen que los únicos que realmente los representan son ellos? Yo pienso que la mejor forma de replantear eso o de llamar a una reflexión es validar los resultados. Nosotros no podemos caer en el error de que las campañas se vuelvan un proceso de eslogan y de arengas. Hay que mirar qué se plantea seriamente, pero también qué se ha ejecutado, qué se ha logrado. Entonces el llamado a esa juventud crítica, preparada, cualificada, es a que revise efectivamente y que hay que revisar. ¿Qué distancia hay entre lo que se ha propuesto por esas personas versus lo que se ha logrado? Claro, lo que está diciendo es que hay que hacer una evaluación de la ejecución de lo que realmente hay que pasarlo, ellos que hablan en términos educativos, hay que pasarlo al tablero. ¿Y tú crees que pasa el examen o no? Dame ejemplos o digamos ya claramente cosas que uno diga, mire, usted cree que Fajardo esto y resulta que él muestra todo lo contrario. Hablemos de ese tema específicamente. Ese grupo político encabezado por Sergio Fajardo ha trazado la campaña política y su estrategia y su vida política sobre la base de la educación. Cuando usted va a ir a replantear o a revisar los resultados educativos de calidad, nos superan otros departamentos que no tienen esos despliegues mediáticos hablando de educación primero. Claro, la Antioquia, la más educada, era solamente... Son unos eslogans. Son eslogans de publicidad, pero en los resultados... No ha habido proyección. Mire, lo de, por ejemplo, parques educativos, para hablar de ejemplos recientes, lo que pasó en la gobernación. Unos parques educativos que se los entregan en unas infraestructuras muy pomposas a los municipios, pero que no les dieron un plan de mantenimiento y sostenimiento. Los alcaldes y las finanzas municipales son muy limitadas. ¿Qué dicen ellos? Los tenemos que dejar dañar porque no tenemos cómo sostenerlos. Pero vamos a un tema más atrás, desde el punto de vista administrativo. Mientras la alcaldía del doctor Fajardo, Medellín perdió casi 80 millones de dólares en un negocio que hizo con Orbitel, con unas propuestas que le sacaron a la ciudadanía porque se proyectaba iba a ser un gran golpe en el mercado del internet y el WiMAX y todo esto. No funcionó. Hay un gran detrimento patrimonial. Existió y sigue vigente. ¿Y qué sucedió? Entonces, ese tipo de acciones que trasciendan al eslogan es lo que esa ciudadanía joven es lo que tiene que observar. Y con respecto al candidato Petro, porque Petro es un tipo muy inteligente, que tiene un discurso muy comprador y una ejecución pésima, pero en un país donde no hay memoria, pues la ejecución la inejecución nadie se acuerda de ella. Lo que usted dice, Álvaro, además yo le agregaría que además que no hay memoria, pareciera que los ejemplos tampoco son suficientes. No hay un ejemplo más fatal de lo que puede llegar a representar un modelo impuesto como el de Petro que lo que sucede en Venezuela. Sin embargo, uno ve que hay personas que todavía confían que esa puede ser una modalidad. Yo vengo de la región de Urabá estos últimos días. Hay un temor generalizado en el sector agroindustrial, porque la advertencia directa de Petro es, si no pone a producir la tierra como él considera que debe producir, va a llevar los impuestos a un límite en el techo
para obligar al empresario a vender. ¿Por qué? Yo creo que no debe ser así y hay un temor generalizado y Bogotá ya indicó cómo se dividió la sociedad. Primero, que la ciudad se atrasó en obras en todos los frentes, que los indicadores de sus propias propuestas lo desmienten, lo desacreditan, no cumplió con nada de lo que proponía, que además dividió la ciudad entre los buenos y los malos, entre los ricos y los pobres, y lo que se sufrió es un atraso. Si nosotros queremos eso para Colombia, por supuesto que no, y a eso nos tenemos que enfrentar desde todos los puntos de vista. Yo veo que los jóvenes en general están esperando algo positivo, ¿no? O sea, yo creo que los jóvenes dicen, yo no quiero que me hablen más de la guerra, no quiero que me hablen más de las FARC. Es más, los que nacieron en el gobierno de Uribe o que estaban muy pequeños en el primer gobierno de Uribe, pues digamos que no sufrieron ese conflicto y dicen, ya, olvidémonos, sigamos para adelante. Y de alguna manera el Centro Democrático es percibido como alguien que quiere anclarse en el tiempo y seguir hablando de ese conflicto. ¿Usted cree que en algún momento el centro puede, digamos, decir, bueno, ya, olvidemos de esto y sigamos para adelante, o eso no va a pasar? Es que lo hemos hecho, solo que los aspectos que más llaman la atención son los que tienen que ver con esta coyuntura. El mismo gobierno de Uribe, que decían que solo hablaba de las FARC, cuando usted va a revisar los indicadores en materia social de cómo aumentan las coberturas en salud, en cupos universitarios, de cómo crece el SENA, por ejemplo, son materias que validarían que nosotros no hablamos solo de las FARC, pero volvamos a lo que estamos en el presente. Yo lo divido en dos aspectos. Uno, yo creo que sí hay que ofrecerle a la juventud del país una expectativa desde el Centro Democrático sobre la base de problemas que tocan a todos, al joven del estrato alto como al que no, al joven que quiere acceder al empleo o al joven que tiene un empleo pero quiere un salario de mayor calidad. Esas son materias que nos tienen que concentrar a nosotros, pero no vamos a poder dejar de lado que mientras las FARC avanza en un relato, en una narrativa que se quiere apropiar, excluir sus responsabilidades y mostrarle que los responsables no son ellos sino otras personas, inclusive señalándonos, nosotros también tenemos una misión o un objetivo en toda esta coyuntura, y es no permitir que las FARC reescriban la historia al antojo y visión de ellos, y ahí vamos a estar nosotros, en todo escenario, sin abandonar estos propósitos de los que le acabo de mencionar, que son esenciales, pero la narrativa del país no nos las vamos a dejar quitar por parte de ellos. La narrativa de su campaña. Vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para que usted le hable directamente a los votantes que puedan estar viendo este video. Por supuesto. Y les diga pues, que los invite a votar por usted, que me imagino que es el interés de una campaña. Ese es nuestro objetivo y ha sido un trabajo duro pero muy bonito, como se lo mencionaba al inicio. ¿Yo qué le puedo decir a quienes nos ven? Lo siguiente: yo soy un joven de 31 años, de clase media, que no provengo de una familia política ni de una familia empresarial del departamento, que nos hemos hecho a pulso, que hemos tratado de trazar nuestra ruta de trabajo motivados por lo que creemos conveniente para el país, principalmente para el país, que hemos tenido la oportunidad de estar en todas las regiones de Antioquia, de conversar tanto con los empresarios como con los estudiantes, y que le estamos diciendo a la ciudadanía en general que sí se puede llegar al Congreso de la República sin la necesidad de unos desarrollos, de campañas que lo que prometen no lo cumplen o que sus formas indican que van a llegar a cobrarse de maneras ilegales. Nosotros hemos dicho, para finalizar, que las elecciones son el 11 de marzo y que el 12 de marzo nosotros a las 6 de la mañana estamos parados trabajando si ganamos, y si no alcanzamos el Congreso, de igual forma. Muchas gracias, Álvaro, y espero que gracias. nos veamos por acá, y espero que la próxima vez sea un honorable representante a la Cámara. Desde donde estemos. Me queda 1 minuto 30, le voy a decir qué cree que hay que hacer para acabar con esa politiquería, digamos, que tiene fastidiada a los electorados jóvenes, viejos, grandes. Es que yo creo que uno no se puede dejar presionar por el afán de los votos y la plata. En la medida en que uno ceda principios por la inmediatez y la necesidad de una campaña, empieza a perder la independencia y tiene que empezar a pagar los favores. Uno agradece las ayudas, los respaldos, las ideas, pero distintos son los condicionamientos para alcanzar a llegar. Si uno se interioriza en que no tiene que llegar a cualquier precio, que el objetivo no es ser congresista a la fuerza, ni de afán, sino en la forma y planteamientos que uno propone,
créame que uno se blinda sobre futuras presiones y el cambio de favores tiene que terminarse o por lo menos tiene que disminuirse en una gran medida. Muchas gracias. Álvaro, a usted gracias pues.